una joven atrapada por las reglas de una familia poderosa, un jardinero marcado por un pasado de injusticias, un amor prohibido que desafiará el poder, la traición y los secretos más oscuros. ¿Hasta dónde llegarán por proteger lo que sienten? Clara se apoyaba en el gran balcón de mármol de la propiedad de su familia, con la mirada perdida entre las interminables hileras de setos meticulosamente recortados y macizos de flores vibrantes debajo. La mansión se alzaba imponente detrás de ella, un monumento a la riqueza y al estatus de su familia, pero sus paredes se sentían sofocantes. Había pasado 23 años viviendo en una jaula dorada, con cada movimiento dictado por expectativas que no comprendía ni aceptaba. El sonido de las tijeras cortando ramas atrajo su atención hacia el jardín, donde un joven jardinero trabajaba diligentemente. Sus manos se movían con precisión práctica, cada corte una rebelión silenciosa contra el caos de la naturaleza. Clara lo observaba desde lejos, atraída por la determinación tranquila grabada en su rostro, sin saber que ese momento cambiaría completamente su vida cuidadosamente diseñada. Sus padres eran inflexibles en su determinación de mantener la reputación de la familia. Cada decisión, desde su educación hasta su futuro matrimonio, estaba orquestada para garantizar que el legado de la familia perdurara. El peso de esas expectativas aplastaba su espíritu, dejándola desesperada por cualquier sensación de libertad. Sin embargo, el joven jardinero era un contraste llamativo con todo lo que representaba su mundo. Un hombre de orígenes humildes. Parecía llevar consigo la fuerza tranquila de la tierra, con cada paso lleno de propósito. Clara se encontró descendiendo por las escaleras de mármol y entrando al jardín. Su curiosidad, llevándola hacia la única persona que parecía intocable por la grandiosidad superficial que los rodeaba. La primera conversación entre Clara y el jardinero fue torpe, llena de miradas furtivas y palabras titubeantes. Él la llamó señorita Clara, con un tono respetuoso pero distante, un recordatorio de la distancia social entre ellos. Pero con el paso de los días y las semanas, sus interacciones se hicieron más largas. La rigidez inicial dio paso a risas genuinas y a historias compartidas. Clara aprendió sobre el pasado del jardinero, las dificultades que lo habían moldeado y su amor por el mundo natural. A cambio, ella compartió sus sueños de escapar de las ataduras de su prisión dorada, sueños que nunca antes había osado confesar. Cada encuentro parecía un momento robado de claridad, una breve fuga de la sofocante realidad de su vida. Una tarde, mientras el sol bañaba el jardín en tonos dorados, Clara notó al jardinero observando atentamente un rosal marchito con el ceño fruncido. «¿Por qué no lo cortas y plantas uno nuevo?», preguntó, la curiosidad evidente en su voz. Él levantó la mirada con una pequeña sonrisa surgiendo en sus labios. «Porque incluso una rosa muriendo tiene la posibilidad de florecer de nuevo. Solo necesita cuidado y tiempo», respondió. Sus palabras permanecieron en la mente de Clara mucho después de que la conversación hubiera terminado, resonando en una parte de ella que aún no comprendía. Él no era solo un jardinero, era un hombre que veía potencial donde otros veían fracaso, un hombre que creía en las segundas oportunidades. La creciente cercanía entre ellos no pasó desapercibida. Los empleados de la casa susurraban entre ellos, con voces mezcladas de curiosidad y desaprobación. La madre de Clara, una mujer de ojos agudos y palabras aún más cortantes, comenzó a notar las miradas prolongadas y la conexión no dicha entre su hija y el jardinero. «Estás pasando demasiado tiempo en el jardín, Clara», comentó una noche, con un tono aparentemente ligero. Clara solo sonrió, con el corazón acelerado por la idea de que su refugio estaba bajo vigilancia. Siempre había sido obediente, la hija perfecta, pero algo en ese hombre la hacía querer desafiar todas las reglas que alguna vez le habían impuesto. El punto de inflexión llegó durante el baile anual de verano, un evento lujoso frecuentado por la élite de la ciudad. Clara, vestida con un traje opulento que parecía más un disfraz, se sintió sofocada entre el mar de sonrisas superficiales y elogios vacíos. Saliendo para tomar aire, vagó por el jardín,
donde encontró al jardinero bajo la luz de la luna, cuidando de las flores. «No deberías estar aquí», dijo suavemente, con los ojos llenos de preocupación. «Y sin embargo, aquí estoy», respondió ella, con una voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de ella. En ese momento, la distancia entre ellos desapareció, reemplazada por una comprensión no dicha. Eran dos almas anhelando libertad, atrapadas por circunstancias que no podían controlar. A medida que avanzaba la noche, Clara se dio cuenta de que sus sentimientos por el jardinero eran más que un capricho pasajero. Él le había mostrado un mundo más allá de los límites de su existencia privilegiada, un mundo donde podía ser ella misma. Pero también sabía que ese amor nunca sería aceptado. Su familia lo vería como una traición, un acto imperdonable de rebeldía. El pensamiento la aterrorizaba y la emocionaba, preparando el escenario para un viaje que desafiaría todo lo que alguna vez había conocido. La luz del sol de la mañana bañaba con un brillo dorado la propiedad, mientras Clara se sentaba junto a la ventana de su habitación, sus pensamientos atrapados en los eventos de la noche anterior. El jardín parecía más silencioso ahora, como si contuviera la respiración en anticipación. No podía olvidar las palabras del joven jardinero, el modo en que sus ojos habían buscado los suyos, mezclando precaución con algo más profundo. Era absurdo, se decía, sentir esa atracción por alguien que, según todos los estándares sociales, estaba por debajo de ella. Sin embargo, precisamente esa ruptura con las convenciones era lo que hacía que sus sentimientos fueran imposibles de ignorar. Su mundo, antes dictado por reglas y expectativas, ahora parecía frágil, como si un solo toque pudiera romperlo. La familia de Clara estaba reunida en el gran comedor, el aire impregnado con el aroma de café recién hecho y el peso de tensiones no dichas. Su madre, elegante y autoritaria, le lanzó una mirada afilada. «Has estado pasando mucho tiempo afuera últimamente», dijo, con un tono neutral pero cargado con una insinuación que Clara no pudo ignorar. «El jardín parece tener un encanto especial para ti». Clara levantó la mirada y encontró los ojos de su madre con una calma que no sentía. «Es tranquilo allí», respondió simplemente, obligándose a tomar un sorbo de té como si su corazón no estuviera latiendo con fuerza. Su padre, absorto en el periódico de la mañana, parecía ajeno al intercambio, pero Clara sabía que su madre no dejaba pasar nada por alto. Con el paso de los días, las visitas de Clara al jardín se volvieron más clandestinas. Aprendió a cronometrar sus paseos cuando la casa estaba distraída, deslizándose fuera cuando las sirvientas estaban ocupadas o su madre recibía invitados. Cada encuentro con el jardinero parecía un paso hacia un mundo propio, un santuario donde la clase y las expectativas no tenían influencia. Hablaron de todo y de nada, libros que amaban, lugares que soñaban visitar, la tranquilidad del propio jardín. La presencia del joven era un bálsamo para el alma inquieta de Clara, y se sorprendía a sí misma riendo más libremente, su voz resonando entre los setos como una melodía que solo compartían ellos. Sin embargo, las sombras de la propiedad crecían cada vez más. La ama de llaves, la señora Linwood, comenzó a observar a Clara con la precisión de un halcón, su desaprobación evidente en el tintineo agudo de los platos o en la forma en que permanecía en los marcos de las puertas. Era solo cuestión de tiempo antes de que los murmullos llegaran a los oídos de su madre, y Clara sabía que caminaba en terreno peligroso. Una tarde, mientras ella y el jardinero se sentaban bajo la sombra de un viejo roble, expresó sus temores. «Lo descubrirán», dijo en un susurro. Él la miró, sus manos descansando en la tierra, como si extrajera fuerza de ella. «Que lo hagan», respondió suavemente. «La verdad no me asusta, Clara. Lo que me asusta es perder esto». Sus palabras encendieron algo dentro de ella, una rebeldía que no sabía que poseía. El enfrentamiento llegó antes de lo que Clara había anticipado. Su madre la encontró en el jardín una noche.
su silueta destacándose contra la luz del atardecer. Clara, comenzó, su voz lo suficientemente fría como para congelar el aire. He tolerado tus excentricidades por mucho tiempo, pero esto termina ahora. No deshonrarás a esta familia con tus caprichos tontos. Clara se mantuvo firme, su corazón latiendo con fuerza, mientras encontraba la mirada helada de su madre. No soy una niña, dijo, con la voz temblando pero decidida. No puedes controlar todos los aspectos de mi vida. La risa de su madre fue amarga, un sonido que resonó en el jardín silencioso. ¿Crees que esto se trata de control? Esto se trata de protegerte, de él, de ti misma, de las consecuencias de elecciones que no comprendes. El jardinero se convirtió en un tema tácito dentro de la casa, una presencia sentida incluso en su ausencia. El padre de Clara, siempre el diplomático, intentó mitigar la creciente tensión con lugares comunes sobre la unidad familiar y la importancia de mantener las apariencias, pero Clara vio a través de sus palabras, reconociendo el miedo que las sostenía. Su madre, por otro lado, endureció el control, restringiendo los movimientos de Clara y asegurándose de que el joven fuera reasignado a trabajar lejos de la casa. Fue una táctica cruel, que dejó a Clara sintiéndose más atrapada que nunca. Sin embargo, incluso cuando las paredes se cerraban, su determinación solo creció. En una noche tormentosa, Clara encontró una nota deslizada debajo de la puerta de su habitación. La caligrafía era inconfundible, las palabras simples pero urgentes. Encuéntrame junto al viejo roble a medianoche. Su corazón se aceleró. Mientras sostenía el papel, su mente una tormenta de miedo y esperanza. Cuando el reloj marcó las 12, escapó de la casa, la lluvia empapando su vestido mientras corría hacia el jardín. El jardinero la estaba esperando, su figura iluminada por el tenue resplandor de una linterna. «No podemos seguir así», dijo, con la voz cargada de emoción. Clara dio un paso adelante, su mano buscando la suya. «Entonces vámonos», susurró. «Vayamos a un lugar donde no puedan alcanzarnos». Sus ojos buscaron los de ella, la tormenta alrededor reflejando el torbellino dentro de ellos. «¿Estás segura?», preguntó. Clara asintió, su decisión tomada. Por primera vez en su vida se sentía libre. El plan para escapar era simple, pero lleno de riesgos. Clara y el joven jardinero sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero la promesa de libertad superaba el miedo al fracaso. Los días previos a su huida fueron una mezcla de miradas furtivas y conversaciones susurradas. Clara desvió pequeñas cantidades de dinero de las cuentas de la casa, siempre con cuidado de no levantar sospechas, mientras el joven organizaba un lugar seguro donde refugiarse, gracias a un amigo en un pueblo cercano. Cada paso los acercaba a un futuro que apenas se atrevían a imaginar, pero la amenaza constante de ser descubiertos se cernía sobre ellos como una nube oscura. La noche de la huida llegó con una quietud inquietante. El corazón de Clara latía con fuerza mientras empacaba una pequeña bolsa con lo esencial. Sus manos temblaban al doblar el vestido sencillo que él le había dado. Cada sonido parecía amplificado. El crujido de las tablas del suelo, el murmullo distante de los empleados de la casa. Miró el reloj, cada segundo arrastrándola hacia el momento de no retorno. Finalmente, cuando la casa quedó en silencio, salió sigilosamente, con pasos ligeros mientras se dirigía al jardín, donde el joven la esperaba. Su presencia la tranquilizó, su mano cálida y firme mientras la guiaba hacia la puerta trasera de la propiedad. La fuga no fue tan tranquila como esperaban. Justo cuando llegaron al borde de la propiedad, una voz cortante los detuvo en seco. Era la señora Linwood, la siempre vigilante ama de llaves, cuyos ojos brillaban con un triunfo cruel. «¿Van a algún lugar, señorita Clara?», preguntó, con un tono impregnado de malicia. El joven dio un paso adelante, protegiendo a Clara mientras intentaba razonar con la mujer.
Pero antes de que pudiera hablar, el sonido distante de pasos apurados anunció la llegada de los padres de Clara. El rostro de su madre era una máscara de furia, y su voz cortó la noche como una cuchilla. «No avergonzarás más a esta familia, Clara. Vuelve a la casa ahora». Clara se mantuvo firme, sus dedos apretando los del joven. «No voy a regresar», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Esta es mi vida, y la viviré como yo quiera». Su padre dio un paso adelante, con una expresión mezcla de ira y desesperación. «¿Tienes idea de lo que estás tirando por la borda?», preguntó. «Todo lo que hemos construido, todo lo que te hemos dado, todo eso desaparecerá». Clara lo miró a los ojos, los suyos llenos de lágrimas que se negaban a caer. «Nunca quise nada de eso», respondió suavemente. «Todo lo que siempre quise fue ser libre». Sus palabras flotaron en el aire, una declaración que no podía retirarse. El enfrentamiento terminó abruptamente cuando el joven, dándose cuenta de la inutilidad de la situación, jaló a Clara y la apartó. Corrieron, con sus pasos resonando en la noche, mientras los gritos de sus padres se desvanecían en la distancia. El pueblo estaba en calma cuando llegaron. Las calles desiertas, salvo por el ocasional resplandor de una vela en una ventana. Él la condujo hasta una pequeña casa en las afueras, donde su amigo, una amable viuda llamada Elisa, los recibió con los brazos abiertos. «¿Estarán seguros aquí?», les aseguró, con una voz cálida y reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se permitió respirar, se permitió tener esperanza, pero ese alivio fue breve. Los padres de Clara eran implacables, utilizando su riqueza e influencia para rastrear al joven y a su hija. La noticia de su presencia en el pueblo llegó a oídos de aquellos que no dudarían en traicionarlos por dinero. Una noche, mientras Clara y el joven estaban sentados junto al fuego, Elisa irrumpió en la habitación con el rostro pálido de miedo. «Vienen por ustedes», dijo con voz temblorosa. «Deben irse ahora». El pánico se apoderó de ellos mientras reunían rápidamente sus pertenencias, sus corazones latiendo con la certeza de que el tiempo se les había agotado. Él tomó la mano de Clara, su agarre firme y tranquilizador mientras nuevamente se adentraban en la oscuridad. El viaje se convirtió en una prueba de resistencia y fe. Se movieron de un pueblo a otro, nunca permaneciendo demasiado tiempo en un solo lugar. Clara, que nunca había conocido dificultades, se encontró durmiendo bajo las estrellas, con sus manos delicadas ahora marcadas por el trabajo duro. A pesar de ello, nunca vaciló. Su amor por él le daba fuerza. Él, por su parte, admiraba su resiliencia, su determinación para luchar por el futuro que querían juntos. Se convirtieron en el ancla del otro. Un vínculo que crecía más fuerte con cada día que pasaba. Meses después, en un tranquilo pueblo costero, lejos del alcance de la familia de Clara, comenzaron a reconstruir sus vidas. El joven consiguió trabajo como jardinero en una propiedad local, mientras Clara enseñaba a leer y escribir a los niños del lugar. Su hogar era modesto, pero lleno de amor, un contraste drástico con la opulencia vacía de la infancia de Clara. Hablaban con frecuencia del pasado, pero no con arrepentimiento, sino con gratitud por el camino que los había llevado el uno al otro. En su pequeño rincón del mundo, encontraron la libertad que tanto anhelaban, demostrando que el amor, cuando es verdadero, puede florecer incluso en los terrenos más áridos. Mientras Clara y el joven jardinero se adaptaban a su nueva vida en el pequeño pueblo costero, la paz que tanto habían anhelado parecía finalmente al alcance. Sin embargo, una tensión invisible rondaba entre ellos. Él, siempre un hombre, de pocas palabras, comenzaba a mostrar momentos de inquietud, como si algo de su pasado aún lo persiguiera. Trabajaba en el jardín hasta altas horas de la noche, su mente aparentemente en otro lugar, y aunque Clara estaba preocupada, dudaba en presionarlo para que hablara. Sabía que el pasado del joven guardaba cicatrices, pero empezaba a sospechar
que esas cicatrices eran más profundas de lo que él había dejado entrever. Un día, mientras organizaba los pocos objetos que habían traído consigo, Clara encontró un cuaderno viejo escondido entre las herramientas del joven. Sus páginas estaban desgastadas, llenas de notas y dibujos de flores. Pero mientras pasaba, las hojas, notó algo que la hizo congelarse. El nombre de Edward Wakefield. Reconoció ese nombre al instante. Edward era un poderoso terrateniente, un hombre que había asistido a las fiestas de su familia y que era un amigo cercano de su padre. Cuando el joven jardinero entró en la habitación y vio el cuaderno en sus manos, su rostro se tornó pálido. «No quería que lo descubrieras de esta manera», comenzó a decir, con una voz cargada de emoción. Entonces le contó a Clara lo que había ocurrido años atrás. Su familia había trabajado en las tierras de Edward Wakefield, pero una disputa por las cosechas llevó a falsas acusaciones de robo. La injusticia obligó a la familia del joven a huir, dejando todo atrás. Edward, sin embargo, no se conformó con expulsarlos. Se aseguró de destruir cualquier oportunidad que tuvieran de reconstruir sus vidas. «Por eso me convertí en jardinero», dijo él, mirando al suelo. «La tierra es lo único que nunca pude abandonar incluso después de todo». La revelación sacudió profundamente a Clara. Comprendió que el pasado de su amado y la persecución de su familia no eran solo por ella. Era algo mucho más grande, una red de poder y venganza que conectaba sus historias de maneras que jamás había imaginado. Su padre no solo desaprobaba al joven por ser inferior, sino que lo veía como una amenaza al sistema que la familia tanto se esforzaba por proteger. Pocos días después de la revelación del joven, Clara comenzó a notar señales de que estaban siendo observados. Un hombre extraño pasaba con frecuencia cerca de su casa, y en el mercado local se escuchaban murmullos sobre un par de forasteros. Aunque el pueblo era pequeño y acogedor, Clara sentía que estaban perdiendo el anonimato que habían luchado tanto por mantener. Su preocupación creció cuando Elisa, la amable viuda que los había ayudado en el pasado, envió una carta con Innocent, una advertencia inquietante. «No se detendrán hasta encontrarlos, tengan cuidado». El joven trataba de tranquilizarla. Sugería que quizás eran imaginaciones suyas, pero Clara sabía que el peligro era real. Un día, mientras caminaba por el bosque para buscar agua en un arroyo cercano, encontró un símbolo tallado en un árbol, el escudo de su familia. Su mente se aceleró. Aquello era un mensaje, una advertencia de que estaban más cerca de lo que imaginaban. Cuando le mostró el símbolo al joven, él guardó silencio durante un momento antes de finalmente decir: «Esto no se trata solo de ti o de nosotros. Quieren destruirme, Clara, y saben que me encontrarán a través de ti». La tensión entre Clara y el joven comenzó a crecer. Aunque estaban unidos por el amor, el peso de las circunstancias y el peligro constante empezaron a desgastarlos. Él se culpaba por haberla llevado a una vida de huida y sacrificio. Clara, por su parte, sentía que él no confiaba plenamente en ella, guardando partes de su pasado que podrían ayudarles a entender lo que enfrentaban. Una noche, durante una conversación acalorada, el joven finalmente confesó algo que había mantenido en secreto. Había estado recopilando pruebas de las acciones criminales de Edward Wakefield durante años. Documentos, testimonios e incluso registros financieros que podrían exponer la verdadera cara de Edward y su conexión con la familia de Clara. «Siempre supe que algún día tendría que enfrentar esto», dijo él con voz baja, «pero nunca imaginé que tú estarías involucrada». Clara, en lugar de sentirse traicionada, vio aquello como una oportunidad. «Entonces usémoslas», dijo, decidida. «Si exponemos la verdad, no podrán perseguirnos más. No tendrán poder sobre nosotros». Él vaciló. Sabía que enfrentarse a hombres como Edward Wakefield era peligroso, pero Clara tenía razón. Era la única forma de terminar con aquella persecución. Con un plan trazado, Clara y el joven comenzaron a trabajar discretamente para organizar las pruebas y enviarlas a un contacto confiable en la ciudad.
Sin embargo, el peligro crecía con cada día. Los espías enviados por Edward estaban cada vez más cerca, y el pueblo que antes parecía un refugio, ahora era una trampa a punto de cerrarse. Un día Clara recibió una visita inesperada. Su hermano menor, James, apareció en la puerta de su casa. Era diferente del chico tímido que recordaba. James reveló que al principio había apoyado a sus padres, pero comenzó a cuestionar su moralidad al ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. «No estoy de acuerdo con lo que están haciendo», dijo. «No quieren solo que regreses, Clara. Quieren destruirlo a él, y no puedo ser parte de eso». James trajo información crucial sobre los planes de Edward y de sus padres. También prometió ayudar a Clara y al joven a enviar los documentos incriminatorios a un periodista independiente. A pesar del gesto, Clara sabía que confiar en él era un riesgo. «Si descubren que nos ayudaste, James», comenzó ella, pero él la interrumpió. «Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras destruyen más vidas». Con la ayuda de James, Clara y el joven aceleraron los preparativos para exponer a Edward Wakefield y a los padres de Clara. El riesgo de ser descubiertos crecía con cada día, y la tensión dentro de la pequeña casa era palpable. El joven pasaba noches sin dormir revisando los documentos, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de enviarlos. James, utilizando su conocimiento de las conexiones de la familia, ayudaba a evitar que sus padres detectaran sus movimientos. Clara, decidida a no ser solo una espectadora, insistía en participar activamente en el plan, negándose a volver a ser alguien protegida e impotente. Una tarde, mientras el joven trabajaba en el jardín, Clara tuvo una idea. «¿Y si usamos el baile anual de la ciudad para exponerlo todo?», sugirió. El evento era una de las pocas ocasiones en que la élite local se reunía públicamente, un escenario perfecto para una revelación de gran impacto. El joven dudó. «Es demasiado arriesgado, Clara», respondió con el ceño fruncido. «Edward y tu familia estarán allí. Si algo sale mal...». Clara lo interrumpió. «Si algo sale mal, de todas formas nos encontrarán, pero si funciona, será su fin». Decidieron actuar. El joven preparó copias de los documentos para distribuir durante el baile, mientras Clara trabajaba en un discurso que expondría los crímenes de Edward y la complicidad de su propia familia. James, con su posición privilegiada, garantizó que pudieran tener acceso al evento a pesar del peligro inminente. Sin embargo, ninguno de ellos estaba preparado para la inesperada vuelta de los acontecimientos. La noche del baile, Clara sintió el peso de cada paso mientras cruzaba el gran salón. El resplandor de los candelabros y el suave sonido de la orquesta contrastaban fuertemente con el torbellino de emociones dentro de ella. El joven, vestido, con sencillez, permaneció al margen, preparado para actuar si algo salía mal. James estaba cerca del escenario, fingiendo naturalidad, mientras observaba a los invitados. Todo parecía estar en su lugar, pero Clara no podía ignorar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Mientras se preparaba para subir al escenario, una figura familiar apareció entre la multitud. Era Edward Wakefield. Sus ojos se encontraron con los del joven, y la fría sonrisa que se dibujó en sus labios hizo que el corazón de Clara se acelerara. Edward lo sabía. De alguna manera, había descubierto el plan. Antes de que Clara pudiera reaccionar, 2 guardias aparecieron, bloqueando la salida más cercana. James corrió para advertirles, pero uno de los hombres de Edward lo interceptó. El joven, al darse cuenta del peligro, tomó una decisión arriesgada. Entregó los documentos a uno de los meseros, instruyéndole que los distribuyera entre los invitados. «Ahora es todo o nada», dijo a Clara con firmeza, a pesar de la tensión. Clara, por su parte, subió al escenario, decidida a hablar antes de que la detuvieran. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba, pero las palabras salieron claras. «Esta noche, todos ustedes deben conocer la verdad sobre Edward Wakefield y los secretos que intenta esconder.
El salón quedó en silencio. Edward intentó interrumpirla, pero los documentos ya estaban siendo leídos por los invitados. Murmullos comenzaron a propagarse, seguidos por expresiones de sorpresa e indignación. Clara continuó, revelando no solo los crímenes de Edward, sino también la complicidad de su propia familia. «Este es el legado que tanto se esfuerzan por proteger», dijo, con su voz ganando fuerza. «Pero yo ya no seré parte de esto». El clímax llegó en medio de un torbellino de caos. Edward, enfurecido, intentó desviar las acusaciones, pero los documentos eran pruebas irrefutables. Los invitados, muchos de los cuales ya habían sufrido bajo el poder de Edward, comenzaron a volverse en su contra. La tensión en el salón crecía, y Clara se dio cuenta de que su lucha finalmente había llegado a un punto de inflexión. El joven a su lado tomó su mano, ofreciéndole el apoyo que tanto necesitaba en ese momento. Mientras la policía era llamada, Clara vio a sus padres entre los invitados, con expresiones de ira y vergüenza. Su padre intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió. «Siempre te importó más el nombre de la familia que la familia en 1900 sí misma», dijo Clara con voz firme. «Ya no soy parte de esto». Sus palabras fueron el golpe final, cerrando años de sumisión y abriendo un camino hacia su verdadera libertad. En los días que siguieron, Edward fue arrestado, y los documentos expusieron un esquema de corrupción que sacudió a toda la élite local. Clara y el joven se convirtieron en símbolos de resistencia, pero prefirieron mantenerse lejos de los reflectores. Sabían que su lucha había sido ganada, pero también que la vida que deseaban estaba lejos del mundo que habían desafiado. James, aunque ahora desheredado, encontró un nuevo propósito al lado de su hermana. Comenzó a trabajar en causas sociales, dedicando su vida a ayudar a quienes, como el joven jardinero, habían sido víctimas del sistema. Clara y el joven, por su parte, decidieron comenzar de nuevo en otro lugar, lejos de los recuerdos dolorosos de su pasado. En un pequeño pueblo costero, Clara y el joven finalmente encontraron la paz que tanto habían buscado. Su casa era sencilla, pero llena de amor, y cada día era una celebración de la libertad que habían conquistado juntos. Él continuó trabajando con la tierra, transformando el jardín en un paraíso florido, mientras Clara dedicaba su tiempo a enseñar a leer y escribir a los niños del lugar. Aunque a veces hablaban del pasado, siempre lo hacían con gratitud por el camino que los había llevado el uno al otro. «Hemos pasado por mucho», dijo Clara una noche, mientras observaban el atardecer juntos. «Pero cada momento valió la pena, porque me trajo hasta ti». El joven sonrió apretando su mano. «Y ahora tenemos todo lo que necesitamos». Y así, entre el sonido de las olas y el perfume de las flores, Clara y el joven vivieron el resto de sus vidas con la certeza de que el amor, cuando es verdadero, puede resistir cualquier tormenta. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas aventuras. Por supuesto, comparte este video con tus amigos para que más personas disfruten de historias como esta. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Dale like, suscríbete y comparte. Gracias por ser parte de esta historia.